Gracias, señor presidente. Buenos días. Nos damos cita para analizar el sexto informe de gobierno en la parte que corresponde a la política exterior. Pido, señor senador presidente, que se incluya mi texto íntegro en el diario de debates. El presidente Enrique Peña Nieto nos propuso impulsar un México con responsabilidad global. Sin embargo, los resultados de su tarea están absolutamente en contraste y 5 puntos, por obvio de tiempo, voy a utilizar para demostrar que no se cumplió con el objetivo. Primero, confundió la política exterior con la política personal. Se llevó a cabo una desinstitucionalización de lo más importante de nuestras relaciones bilaterales, es la relación con Estados Unidos. El actual secretario de Relaciones Exteriores pasará a la historia. Atención al orador, por favor. Como un secretario que expuso a su presidente y al país a una vergüenza. La visita que hizo Donald Trump como candidato fue un agravio y una ofensa a la conciencia nacional. Esa invitación en plena campaña e insistir en una relación personal del secretario de Relaciones Exteriores con el yerno del presidente ha constituido una equivocación total en la relación internacional. Segundo, definió el interés nacional con el de su grupo político. La manera en que este gobierno generó, no diría para su partido, para su grupo político, en términos de relaciones exteriores nos ha hecho muchísimo daño. Han dicho los trabajadores agrícolas, de servicios y los jóvenes dreamers mexicanos en Estados Unidos que ha sido preferible el racismo y la discriminación del gobierno de Donald Trump que regresar a un país que está con violencia y sin avance. Dicen nuestros paisanos en Estados Unidos, ¿a qué y para qué vamos a regresar? ¿Cuál será el sentido si el legado de este gobierno es violencia, corrupción e impunidad? 3. Retroceso en la política exterior de derechos humanos. La política exterior de derechos humanos de este gobierno tuvo un grave retroceso. Prácticamente tuvo conflicto, tensión con todos los organismos internacionales de derechos humanos, empezando por los ataques al relator en materia de tortura de Naciones Unidas, la obstaculización del trabajo del grupo de expertos independientes, en el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchos casos más. Pero no solo eso, es increíble que después del caso Ayotzinapa y de la crisis de desapariciones forzadas que hay en este país, el gobierno mexicano se haya negado a aceptar la competencia, los informes, el mecanismo de comunicaciones individuales del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Teniendo la crisis que tenemos, el actual gobierno rechazó trabajar con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Cuarto, un acuerdo vergonzoso de tercer país seguro. No se escapa la ironía que México alza la voz contra el racismo en Estados Unidos y a la vez se comporta como un verdugo implacable en contra de las personas centroamericanas que pasan por nuestro país. Hay una situación absolutamente vergonzosa con las y los centroamericanos en México. 3 estampas definen el cambio de la política exterior. México en el tiempo pasado trabajó el acuerdo de Contadora, intervino en los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala. Fuimos ejemplo mundial en el refugio centroamericano. El segundo tiempo es cuando hay un golpe de Estado en Honduras y Zelaya se mete a la embajada de Brasil, no se metió a la embajada de México. El tercer tiempo es que hoy México le hace la chamba, el trabajo sucio a Estados Unidos. Por tercer año consecutivo deportamos más centroamericanos que Estados Unidos. Esa es la vergüenza del trabajo que está haciendo la política exterior de México. Cuarto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Antes del cuarto, permítame un quinto punto. Si México quiere tener autoridad en los foros internacionales, México tiene que pedir una disculpa a los países centroamericanos por el trato que damos a los centroamericanos en territorio nacional. Si queremos tener autoridad moral para defender a las y los mexicanos en Estados Unidos, tenemos que cambiar radicalmente nuestro comportamiento con nuestros hermanos centroamericanos.
Termino, señor presidente. Ya no explicaré el tema de la renegociación del TLC, que ha sido objeto ya aquí de un acuerdo. Termino. ¿Dónde está ahora México en la política exterior? Déjenme decirlo con la frase que dijo la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Cuando Trump atacó a México, Laura Chinchilla dijo: ¿por qué no todos somos México? Ese artículo de esa presidenta responde a la pregunta: ¿dónde estuvieron los gobiernos y los liderazgos globales para defender a México cuando Trump nos atacó? El silencio a la respuesta a esa pregunta es el liderazgo de Peña en política exterior. Responder esa pregunta nos ubica claramente que estamos absolutamente perdidos en política exterior. Es indispensable recuperar la dignidad de nuestra política exterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador.